En los últimos años, Canadá ha surgido como un nuevo imán para inmigrantes de todo el mundo, especialmente de Latinoamérica. Aquí se pinta la idea de un sueño canadiense, ya que es fácil inmigrar, hay trabajos en abundancia, seguridad envidiable y, lo más importante, que la economía de Canadá ha visto un crecimiento espectacular. Este tentador sueño canadiense está atrayendo a una ola de inmigrantes de toda Latinoamérica. Para que te des una idea, hace 25 años, la población latinoamericana viviendo en Canadá era de 175,000 personas. Hoy en día, esa cifra llega al 1,000,000 de habitantes. Y gracias a youtubers latinos que emigraron a Canadá como Diego Saúl Reina y Planeta Juan, la idea del sueño canadiense es más seductora hoy que nunca. ¿A quién no le gustaría emigrar a Canadá, trabajar, comprarse una casa y tener una familia? No obstante, esta imagen de Canadá es peligrosa y las apariencias pueden engañar. Resulta que la economía canadiense está atravesando problemas muy serios y, como resultado, el sueño canadiense que todos tenemos puede que solo sea una ilusión. Los precios en Canadá han llegado a récords nunca antes vistos. Por ejemplo, el salario promedio en Toronto es de $4,400 canadienses al mes, mientras que el alquiler promedio de un apartamento con un dormitorio es de $2,500 al mes, más que la mitad. Esta situación es completamente insostenible y ha llevado a muchas personas a terminar viviendo en la calle. En simples palabras, no todo lo que brilla es oro. En este video vamos a analizar los grandes problemas que enfrenta la economía de Canadá y vamos a desenmascarar la realidad del sueño canadiense al responder la siguiente pregunta: ¿existe el sueño canadiense o es solo una ilusión? Pero antes que empecemos, si no tienes una cuenta de inversión, te quisiera recomendar la plataforma de Moomoo. Moomoo es de lejos la mejor plataforma en el mercado y la de más confianza, ya que es regulada por las autoridades de Estados Unidos. Y ahora Moomoo tiene una super promoción. Si te creas una cuenta usando mi link y depositas $100, Moomoo te regalará 5 acciones más $50 de regalo. Si depositas $1,000, Moomoo te regalará 10 acciones adicionales. Y si depositas $5,000 o más, también te regalarán una acción de Tesla o de Google. Es decir, en total podrías recibir 15 acciones más una de Tesla y $100 en recompensa. Pero ojo, esto es solo al usar mi link en la descripción. Canadá es uno de los países más grandes del mundo, ocupando el segundo puesto, sobrepasando a China y a Estados Unidos. No obstante, la población de Canadá es actualmente de 38 millones de personas, casi la 10ª parte que la población de su vecino, Estados Unidos. A comienzos de los años 1900, Canadá era un territorio autónomo del Reino Unido que lentamente fue independizándose hasta el establecimiento de su constitución en el año 1982. Es más, un dato curioso es que Canadá es técnicamente una monarquía constitucional, lo cual implica que el jefe del Estado es el rey británico. Esta conexión al Reino Unido atrajo olas migratorias durante el siglo XX, haciendo que su población crezca de manera exponencial, precisamente como en el caso de Estados Unidos, pero a mucha menor escala. Históricamente, la economía de Canadá estuvo altamente atada a los desarrollos de la economía estadounidense. Desde los años 1900, las ciudades cerca de la frontera de Estados Unidos como Toronto, Montreal y Vancouver destinaban mucha de su economía a su vecino al sur. En ese entonces, la mayoría de las exportaciones de Canadá eran recursos naturales, ya que Canadá es uno de los países más ricos en petróleo, gas natural y metales del mundo. Y mientras la economía de Estados Unidos crecía, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, Canadá se convirtió en un socio estratégico para Estados Unidos. Esto le dio un boom económico enorme a la economía de Canadá. Canadá en ese entonces no solamente exportaba recursos naturales, sino que empezó a desarrollar fábricas cerca de la frontera que producían partes para automóviles y también logró desarrollar su industria aeroespacial. Puede que hayas escuchado de una de sus empresas más importantes, Bombardier. Esta fue una de las empresas más reconocidas a nivel mundial en la industria aeroespacial. Otra empresa tecnológica muy importante en su época fue la de teléfonos móvil, BlackBerry.
Y gracias a este crecimiento económico, Canadá también vio un boom demográfico a finales de los años 1900 con olas migratorias provenientes mayormente de Asia, Estados Unidos y Europa. Y al ver toda su historia, podemos concluir que la economía de Canadá le debe su éxito a tres elementos: las exportaciones a Estados Unidos, sus recursos naturales y la inmigración. Fueron estos tres elementos que impulsaron a Canadá a ser una nación altamente rica e industrializada. Pero son estos mismos elementos que están perjudicando a la economía de Canadá. Y para poder entender sus problemas económicos, vamos a hablar del primer punto: sus exportaciones a Estados Unidos. Como te lo mostré anteriormente, Canadá fue históricamente una economía muy dependiente de sus exportaciones a Estados Unidos. Dichas exportaciones eran mayormente de recursos naturales y lentamente fueron desarrollando empresas más tecnológicas. Pero hoy en día Canadá sigue siendo muy dependiente de sus exportaciones a Estados Unidos y también sigue dependiendo mucho en sus exportaciones de recursos naturales. Aquí en este gráfico verás a la izquierda cuáles son los productos que exporta Canadá. Como verás en café, las exportaciones de recursos naturales energéticos representan casi el 30% de todas sus exportaciones. Pero eso no termina allí. En color mostaza, en color rojo, en color púrpura y en color amarillo, verán los otros recursos naturales que exporta Canadá, como los metales, la madera y los productos agrícolas. Eso quiere decir que más de la mitad de todas las exportaciones de Canadá son en forma de recursos naturales. Y como verás aquí, los otros grupos de exportaciones son de automóviles y todo lo que es aeroespacial, como te lo mencionaba antes. Ahora, aquí a la derecha verás los destinos de dichas exportaciones. Como verás, casi el 75% de todas sus exportaciones se van a Estados Unidos. Y esta dependencia económica que vive Canadá trae consecuencias enormes. Las consecuencias más obvias son que la economía de Canadá es altamente vulnerable a lo que pase en Estados Unidos. Si hay una crisis económica, si hay cambios políticos o cualquier tipo de cambios de legislación, esto impacta directamente a la economía de Canadá. Es más, solo para que entiendas lo importante que es Estados Unidos para Canadá, el 80% de toda su población vive a 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Luego, si miras la zona de Toronto, el 50% de los canadienses viven al sur de esta línea. Así que Canadá se ha moldeado según lo que compra Estados Unidos. Y Canadá tiene suerte que Estados Unidos sigue siendo la potencia mundial. Por lo tanto, esta dependencia no ha sido un problema mayor, sino que más bien ha sido el motor detrás de la economía canadiense. Pero el verdadero problema es que esta dependencia de Estados Unidos ha convertido a la economía canadiense en una mediocre. Los economistas normalmente categorizan los tipos de economías en tres partes: las que exportan recursos naturales, las que exportan productos industriales y las que exportan servicios. Cuando estamos hablando de las economías desarrolladas, la mayoría tiene estos tres elementos en su economía y mayor enfoque a las exportaciones y servicios. Pues la economía de Canadá no ha podido llegar al nivel más alto de sofisticación gracias a su dependencia en Estados Unidos. Así es, Estados Unidos siempre vio a Canadá como un país pequeño al cual le compran recursos naturales y lo utilizan para ciertos beneficios. Como ya te mostré, la economía canadiense es altamente dependiente de sus exportaciones de recursos naturales que se van directamente a Estados Unidos. Luego, las empresas estadounidenses se han establecido y han hecho negocios con los canadienses, pero solo cuando les conviene. Es decir, Canadá en ciertas circunstancias puede tener impuestos más bajos, mano de obra más barata y otros beneficios. Esto ha traído a empresas estadounidenses a Canadá, pero el cerebro y el desarrollo tecnológico que producen dichas empresas lo goza Estados Unidos, no Canadá. Y esto se refleja en su economía. A pesar de que Canadá es un país desarrollado, no es líder en las industrias de alta tecnología. No lo es porque estas empresas se encuentran en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, el gobierno no está haciendo nada para fomentar el crecimiento tecnológico. Aquí en este gráfico verás cuánto invierten Canadá y Estados Unidos en sus negocios como porcentaje de su economía. Como verás, Canadá invierte casi el 9% de su economía
economía, mientras que Estados Unidos un 14%, es decir, 60% más. Esto ha resultado en un nivel de competitividad mucho más bajo en Canadá que en Estados Unidos. Aquí en este ranking de competitividad, Canadá está en el número 14, mientras que Estados Unidos está en el número 10. Y ojo, hace tan solo 10 años, Canadá estaba en el top 5. Otra manera de cómo esto se refleja también es en su productividad. La economía canadiense es menos productiva e innovativa que la de Estados Unidos. Un empleado en Estados Unidos produce alrededor de $75 por hora en productividad, mientras que en Canadá esta cifra baja casi $55 por hora. Y esto se debe a la poca inversión en tecnología y desarrollo. Aquí verás cuánto ha invertido Canadá en desarrollo e investigación en relación a su economía. Canadá solo invierte el 1.5% de su economía, mientras que Estados Unidos, teniendo una economía 10 veces más grande, invierte casi 3.5% en tecnología. Y esto se lo puede ver en la producción de patentes. Estados Unidos produce casi el doble de patentes que los canadienses cada año. Y eso nos lleva al segundo elemento que fue tanto la razón de éxito como su limitación en la economía canadiense: los recursos naturales. La razón por qué la innovación no pisa fuerte en Canadá es porque, como te lo mostré, la mitad de todas las exportaciones de Canadá son de recursos naturales. Obviamente hay innovaciones en este sector, pero son limitadas. Luego, otro gran problema es que estos recursos se van a Estados Unidos. Pero desde hace ya años, Estados Unidos ahora se ha vuelto uno de los productores más grandes de petróleo y gas natural en el mundo. Y este petróleo y gas natural es extraído de una manera más barata y limpia que en Canadá. Finalmente, ahora con la industria verde y renovable que está dominando mucha de la economía mundial, Canadá se enfrenta con un problema muy serio a largo plazo. Es decir, es verdad que Canadá también exporta metales y productos de madera, pero la gran mayoría de sus ingresos vienen por exportaciones de gas y petróleo. Pero otro sector muy importante en la economía canadiense también es una gran preocupación, y son los inmuebles. Si tú tienes el sueño de emigrar a Canadá y algún día ser dueño de tu propia casa, pues lamentablemente puede que este sea solo un sueño. Así es, las casas en Canadá son extremadamente caras y no están al alcance de la mayoría de la población. Según una encuesta de la empresa Ipsos, 6 de cada 10 canadienses se han dado por vencidos con la idea de ser dueños de una casa. Estas personas han tirado la toalla y van a vivir alquilando toda su vida. La razón por qué el precio de las casas en Canadá se ha disparado sin parar en las últimas décadas es gracias a la inmigración y la economía mediocre en Canadá. Aquí en este gráfico verás dos líneas: la línea negra que muestra el crecimiento de los ingresos en Canadá y la línea roja que muestra los precios de las casas. Como verás, en la década de los años 70 hasta comienzos de los 2000, los precios de las casas subían más o menos a ritmo de los ingresos por persona. Pero al empezar el nuevo milenio, el precio de las casas se disparó. Hoy en día, por ejemplo, una casa promedio en la ciudad de Toronto vale alrededor de $1.2 millones. Y ojo, como verás, hace un par de años este precio era más alto, de casi $1.4 millones. Y para que te des una idea, el salario promedio en Toronto es de $4,400 canadienses al mes o $51,000 al año, mientras que en Nueva York es de $8,800 canadienses al mes o $105,000 al año, más de el doble. Si un asalariado quisiese comprar una casa en Toronto, esta le va a costar casi 24 veces su salario anual, algo inalcanzable. Luego, un alquiler promedio de un apartamento de un dormitorio en Toronto es de $2,500, más de la mitad del salario promedio. Ahora, aquí está la gran pregunta: ¿qué ha causado dicha burbuja inmobiliaria? Pues según el gobierno, la razón es gracias al crecimiento de la población en Canadá y la poca construcción. Y dicho crecimiento es mayormente gracias a la inmigración. Eso explica el último elemento económico que fue tanto la razón de éxito, pero también la caída de la economía canadiense: la inmigración. El gobierno canadiense es consciente que tienen un país enorme, más grande que Estados Unidos en territorio, pero que tienen una población pequeña.
Para estimular el crecimiento de dicha población, ellos han abierto sus puertas a la inmigración. Pues esta fue un arma de doble filo. La inmigración causó un crecimiento económico bárbaro y para poder realizar la idea del sueño canadiense y alimentar al crecimiento del sector inmobiliario, el gobierno dio estímulos para poder comprar casas, pero no ha podido construir las casas suficientes para poder satisfacer la demanda. Esto ha causado que los precios de los inmuebles se disparen a récords astronómicos. Así que, si damos un paso atrás, este es el gran problema económico que Canadá está viendo. Su economía es altamente dependiente de Estados Unidos, lo cual ha causado que su economía se enfoque a exportar a Estados Unidos. Sus exportaciones han sido mayormente de recursos naturales y no han dejado que la economía se desarrolle tecnológicamente, lo cual ha creado una economía mediocre. Y ahora que Estados Unidos es un gran productor de petróleo y gas natural, pues estas exportaciones canadienses están en problemas. Finalmente, la inmigración fue uno de los elementos que también contribuyó al crecimiento de Canadá, pero también ha causado un efecto secundario que los precios inmobiliarios lleguen a ser inalcanzables. Y esa es la triste realidad de la vida en Canadá. Si tú emigras a Canadá, vas a ver que los precios de las viviendas son astronómicos y, obviamente, también de los alquileres. Mientras que los salarios canadienses, lamentablemente, no son tan altos como en Estados Unidos. Por lo tanto, la idea del sueño canadiense es probablemente una ilusión. Ahora, esto no significa que va a ser imposible. Va a ser muy difícil ser dueño de tu propia casa y también va a ser difícil obtener una riqueza con tu trabajo, pero no imposible. Ahora, sí que es importante recalcar que Canadá también tiene sus beneficios. Primeramente, los beneficios sociales en Canadá son mucho mejores que en Estados Unidos. La medicina en Canadá es mayormente pública y hay un sinfín de ayudas de bienestar. Luego, el balance de vida y trabajo es mucho mejor en Canadá que en Estados Unidos. Finalmente, el tema de la seguridad es mucho mejor en Canadá que en Estados Unidos. Pero eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Tú preferirías emigrar a Canadá o a Estados Unidos?